Habla. Recordemos que esta sesión pertenece a la semana 14. El tema es discípulo de Jesús. Vamos a hablar de 4 discípulos. Espero que el tiempo nos alcance. Mateo, Simón, Judas y Judas. El que les habla es el profesor Flores, de la religión. Esta sesión va dirigida para los chicos de quinto de secundaria. Y nos vamos de lleno ya al tema, chicos. Vamos a hablar acerca de Mateo el Evangelista un poquito. A ver, también conocido como hijo de Alfeo, una característica peculiar, a diferencia del resto, es que él, su padre era recaudador de impuestos. Entonces, ya nos vamos elaborando, teniendo en cuenta qué características o qué perfil puede presentar este apóstol. Primero, que su padre ostentaba de riquezas, ¿no? Y podría satisfacer las necesidades mucho mejor que cualquier otra persona en ese tiempo, en este caso, dentro de Israel. Ahora bien, es más, cuando él accede al séquito más íntimo de Jesús, él ofrece una festividad, una fiesta. Tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Ortodoxa lo consideran un santo. Su festividad en la Iglesia Católica es el 21 de septiembre y en la Ortodoxa es el 16 de septiembre. Y se pueden, bueno, según la tradición católica, sus restos descansan en la iglesia de Salerno, en Italia. La tradición cristiana atribuye a Mateo la autoría del Evangelio de Mateo, que es uno de los más importantes. Vamos a dar algunos detalles acerca de eso un poquito más adelante. Mateo, después de haber predicado a los hebreos, publicó en su lengua un escrito evangélico, mientras que Pedro y Pablo predicaban en Roma y fundaban la iglesia. Recordemos que la iglesia como institución es fundada, bueno, como dice el texto, por Pedro y Pablo, pero a nivel quizás de ideológico, ¿no? Obviamente la Biblia fue el instrumento en el cual se difundía la palabra y por ende fue el instrumento ideológico para hacer grande la religión. Justamente fue Mateo que se encargó de la transcripción de eso, ¿no? El Evangelio de Mateo es el Evangelio eclesiástico por excelencia. Narra la preocupación de defender de forma racional los dogmas religiosos vividos en las primeras generaciones cristianas. Es bastante curioso este aspecto, ¿no? ¿Por qué? Porque según esta característica, la transcripción de Mateo, el Evangelio de Mateo, lo que busca no solamente es dar a conocer el mensaje de la religión, en ese caso católica, sino es no solamente dar a conocer, sino como principal aporte o principal característica es convencer. Hoy, la religión católica pues es una de las religiones más importantes del mundo, no solamente a nivel ideológico, no solamente en cantidad de seguidores, sino también ostentan un poder económico, político muy importante dentro del mundo actual, pero es porque ya se ha establecido. Pero a inicios, el objetivo primordial era convencer a muchas personas que tenían otras características, la mayoría de ellos era politeísta, en dejar esa forma, ese concepto ideológico, ese concepto espiritual y adoptar al cristianismo, pero cuya característica es obviamente el monoteísmo. Entonces, este Evangelio de Mateo tiene la característica o la peculiaridad de que trata de sustentar los dogmas espirituales o los dogmas religiosos de esta naciente religión. ¿Okay? Esa es la característica de estos evangelios. Y justamente la imagen que se le asocia bastante a Mateo es justamente el apóstol que está cercano a un ángel.
Y este ángel le manifiesta las acciones, las características principales del mensaje. O sea, este ángel le dicta supuestamente lo que Mateo tiene que escribir y lo desarrolla obviamente en su evangelio. Con respecto a la muerte de Mateo, hay una gran variedad, ¿no? O sea, entre estos últimos ya apóstoles no hay mucha información sobre su muerte, o si la hay una gran variedad acerca de esto. En el caso puntual de Mateo, te dice que hay una disparidad de criterios acerca de su muerte. Bueno, lo que te mencionaba. Y mientras algunas fuentes mencionan que murió martirizado, otras afirman que tuvo una muerte natural. En 1808 la iglesia de la ciudad de Salerno reafirmó que habían sido hallados sus restos, es lo que te mencionaba. Aquí podemos observar la imagen de Mateo, y esta estatua que tú puedes observar aquí es de la Catedral de Lima. En el frontis de la Catedral de Lima, Plaza de Armas, vamos a poder encontrar esta pequeña estatua de Mateo, que está justamente al lado de las columnas que forman parte de la entrada principal de la catedral de nuestra ciudad. Entonces, hasta aquí podríamos decir lo siguiente, ¿no? ¿Qué características presenta el perfil de Mateo? Bueno, que es de condición acomodada, ¿cierto? Que desarrolló la transcripción, desarrolló el fundamento ideológico, porque él justamente se encargó de transcribir el Evangelio de Mateo, cuya característica peculiar era poder convencer a las personas que tenían otra mentalidad, otra forma de apreciar la religión, primero convencerlos hacia el monoteísmo y segundo, aceptar y asumir la palabra como propia y por ende formar parte de la Iglesia Católica. Siguiente, tenemos a Santiago el Menor o Santiago el Justo. Hermano de Judas Tadeo, Santiago el Menor. La tradición cristiana siempre lo ha identificado como el hermano del Señor. Bueno, con respecto a Santiago el Menor o Santiago el Justo, también hay bastantes posturas en las cuales hacen referencia a que era el hermano de Jesús, era su primo. Hay crónicas que plantean que era el hermano de Jesús por parte de José, sentido paterno. No hay mucha información real sobre esto, ¿no? Pero lo real es que, bueno, dentro de todas las crónicas lo que tienen en común es sí que confirman la cercanía de Santiago el Menor con respecto a Jesús, ¿no? Y justamente parte de este texto así lo dice, ¿no? La tradición cristiana siempre lo ha identificado como el hermano del Señor. Quedó a cargo de la iglesia de dicha ciudad cuando la dispersión de los apóstoles por el mundo y fue el primer obispo. Hay que tener en cuenta algo, que primero Santiago el Menor no llegó a convertirse en papa, pero sí fue encargado del obispo de Israel, de los inicios, del sustento. Mientras los apóstoles comenzaron a difundir la palabra por diferentes partes del mundo, generalmente se concentró en Jerusalén, y él se encargó justamente de dirigir esto, obteniendo el cargo de obispo. La Iglesia Católica a partir del año de 1960 celebra la fiesta de Santiago el Menor, reconocido por la Iglesia Católica, Ortodoxa y Copta. Aquí ya tenemos una nueva iglesia que se suma. La Católica y Ortodoxa ya hemos hablado. ¿Qué cosa es la Iglesia Copta?
que dice que se le conoce como la religión ortodoxa de Alejandría. Hay que tener en cuenta algo, chicos, que la religión católica se va a difundir por acción a inicios de los discípulos y también porque dentro del Imperio Romano, Roma también se va a convertir, ¿no? Entonces, esa mezcla del mensaje de la palabra por los apóstoles y la conversión de un imperio va a ayudar a la difusión, a la diseminación de la religión católica como tal. Y esto va a llegar hasta Egipto. Y es en Egipto donde se va a crear una religión ortodoxa, justamente en Alejandría. Recordemos que la ciudad de Alejandría fue creada por los griegos, obviamente tras la invasión de los griegos a Egipto y el control del imperio egipcio. Pero esta iglesia copta se diferencia de la iglesia ortodoxa de Occidente. ¿Por qué? Porque ellos tratan de alejarse del aspecto radical de la iglesia de Occidente. ¿Okay? En síntesis, son un poquito más relacionados, tienen un poquito más de relación con la iglesia romana de Oriente, en palabras comunes con la religión católica, la cual nosotros profesamos. Y también se sustentan bastante en el Antiguo Testamento. Para ellos también es muy importante esa parte de la historia eclesiástica asociados a la religión católica. Santiago el Menor o Santiago, hijo de Alfeo. Ahora, la historia sagrada cuenta que el apóstol Santiago el Menor falleció apedreado o por golpes de un batanero. Recordemos que aquí, que cuando habla de batanero, específicamente se refiere como una especie de piedra o roca principal dentro del cual se va a sustentar o se va a convertir en un pilar. Ahora, pero con respecto a Santiago el Menor, ha habido investigaciones que tratan de explicar o de un punto de vista científico, claro está, si en realidad su cuerpo o las características de su muerte son reales. Te leo este párrafo, te dice: fue investigaciones de sus restos realizados por Fernando Cerula, antropólogo forense de Galicia, concluye que lo más seguro es que su óbito ocurriese por la denominada muerte de los tres golpes, asestados con una espada romana. Recordemos que en esta parte de la historia, cuando hablamos de los muertes de los tres golpes, es como una especie de golpes, pero con espada, como una especie de puñales, en los puntos más importantes que le dan muerte, en este caso, vendría a ser a Santiago. Así se desprende el análisis de su cráneo, que este especialista pudo recomponer a partir de varios fragmentos conservados en la capilla de las reliquias de Catedral de Compostela, España, que se llegó a investigar durante 15 días en el año de 1993. Entonces, hemos hablado ya tanto una remembranza de Santiago como también de Mateo. Hemos hablado un poquito acerca del Evangelio de Mateo, su muerte de Mateo, cómo es que este personaje falleció, aunque, bueno, también es debatible, ¿no? Y hemos hablado también acerca de Santiago el Menor, su cercanía con Jesús. Algunos le consideran que es o hermano o primo. Y de qué forma también falleció. Ahora vamos a hablar acerca de Simón, Simón el Cananeo o Simón el Celote. A diferencia de los otros personajes, Simón tiene un semblante, una característica un poco más fuerte de una personalidad un poquito más reacia, más quizás desconfiado, ¿no? Y es por eso que lleva el apelativo de celote.
Te dice, Simón el Cananeo, también llamado Simón el Celote. Recordemos que Celote en sí era un grupo radical que aparece más o menos en aproximadamente en el año 1, la era 1, ¿no? En el cual era un conjunto de judíos que buscaban la reafirmación de la identidad cultural justamente judía. Pero ellos lo hacían por medio de la fuerza y muchas veces por medio de las armas. Por lo tanto, puede ser un grupo radical, ¿no? Y Simón tenía rasgos de eso porque formó parte de él. Y también trataron pues de imponer, para la religión judía, trataron de imponer la ley mosaica. ¿Qué cosa es la ley mosaica? La ley mosaica está sustentada en el Antiguo Testamento. La ley mosaica habla acerca de las acciones de los patriarcas, iniciándose con Abraham. Entonces, toda esa parte de la ley mosaica que la encontramos en el Antiguo Testamento, el grupo de los celotes trataban de imponerlo. Y muchas veces lo imponían a través de la fuerza. Por eso que las características de Simón el Cananeo son justamente un poquito más radicales, muy desconfiado, así lo escriben las crónicas. Celote significa apasionado, celoso. Algunos estudiosos opinan que en realidad no era un grupo, sino más bien gente que defendía a los sacerdotes de los templos. Hay una postura que hablan que los celotes eran como una especie, eran como los guardaespaldas ya sea de los apóstoles o de los padres. ¿Por qué? Porque justamente ellos eran los que difundían la palabra. Entonces, los celotes se encargaban, supuestamente, de proteger a ellos. Algunos autores dudan sobre si su epíteto, el celote, significa que estuvo involucrado en los grupos judíos, lo que te mencionaba, contra el Imperio Romano, que fueron exterminados. Recuerden que los celotes también organizaron grupos rebeldes, enfrentándose al dominio del Imperio Romano. Bueno, obviamente no pudieron conseguir su objetivo, que era la liberación. San Judas Tadeo y Simón Celote llegaron a Suarmi, que es una ciudad persia. Los dos apóstoles se alojaron en la casa de un discípulo llamado Semio. A la mañana siguiente a su llegada, los sacerdotes idólatras de aquella ciudad, seguidos por una gran multitud del pueblo, asusaron por las venenosas presiones de Sarot y rodearon la casa de Segme. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa narra esta parte? Es que tanto San Judas Tadeo como Simón fueron a Persia y ahí fueron descubiertos por otros sacerdotes de otra religión. Y estos asusaron al pueblo para que llegara el pueblo y los sacara. Y fue así. Tanto Simón como San Judas Tadeo fueron sacados de la casa y fueron martirizados. Previamente les obligaron a la conversión, es decir, a renunciar a sus creencias religiosas y adoptar otro tipo de religión. Obviamente ellos no aceptaron y por lo tanto ambos fueron condenados a muerte. Acá te dice, ¿no? A Simón lo mataron aserrándolo por el medio, la imagen que tú puedes apreciar. Es decir, que literalmente con un serrucho lo partieron en dos a Simón. Mientras a San Judas Tadeo le rompieron la cabeza con una especie de martillo y demás. Ambos discípulos fallecieron en el mismo lugar. Se cree que el martirio ocurrió en el año 70 de la era cristiana. Como fueron martirizados juntos, la iglesia celebra la festividad el mismo día, que vendría a ser el 28 de octubre. Podrías estar ahí mandando por mensaje antes que nos gane el tiempo la descripción muy breve acerca, por ejemplo, de Simón. Podrías estar enviando la definición de la iglesia copta, la definición del grupo del celote,
¿no? Y podrías estar enviando ya la muerte, ya sea de, en este caso, San Judas, ¿cierto? Como también de Simón, Simón el Celote. Recuerda que Simón falleció por intermedio del serrucho, que fue literalmente partido en dos, y San Judas Tadeo falleció tras ser impactado con un martillo en la cabeza. San Judas Tadeo dice, después de la última cena, cuando Cristo prometió que se manifestaría a quienes lo escuchase, Judas le preguntó por qué no se manifestaba a todos, y Cristo le contestó que él y su Padre visitarían a todos los que amasen. Vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Bueno, lo que trata de mencionar esta parte es que no bastaba con estar cerca a Jesús para ser considerado como tal, sino que se tenía que poner a prueba las acciones. Y fue así, cada discípulo de Jesús difundió la palabra y bueno, la gran mayoría tuvo una trágica muerte. Según dice la antigua tradición, a Simón lo mataron aserrándolo por medio y a San Judas Tadeo le cortaron la cabeza con un hacha y por eso lo pintan con un hacha en la mano. Por ello la iglesia de Occidente lo celebra juntos, en tanto que la iglesia de Oriente separa sus respectivas festividades. Hay que tener en cuenta algo antes de pasar a San Judas Tadeo. Una de las características de San Judas es que no hay mucha información acerca de sus hechos y demás, pero sí es bastante considerado. ¿Por qué? Por sus aspectos milagrosos, ya que se estipula que San Judas es el intermediario entre Jesús y sus fieles. Hay partes de las crónicas que sustentan que Jesús incluso sostiene que si alguna persona, algún seguidor, algún fiel, algún creyente quisiera comunicarse con él, lo desarrolle a través de San Judas. Es por eso que muchas personas tienen bastantes seguidores de San Judas, porque le piden a él justamente a San Judas, ¿no? Y que San Judas, supuestamente, según la creencia, él va a transmitir las peticiones a Jesús. Y por ende, pues San Judas es bastante milagroso, porque supuestamente transmite los mensajes en este caso, que le proporcionan los seguidores, que él justamente los cumple. ¿Ok, chicos? No se olviden, hay personas que recién nos están acompañando, no se vayan a olvidar, chicos, que si hay alguna persona que todavía está debiendo alguna actividad de este bimestre, envíenla, pero envíenla por conducto regular, vía mensajería, envíenla. Mensajería no, conducto regular, porque los mensajes en realidad es porque generalmente no has podido cumplir con las fechas, ¿ok? Vía conducto regular. Y cada foto que pertenezca a otra sesión, renómbrala, ponle ahí qué semana pertenece y cuál es el tema, ¿ok? A ver, profesor. Sí, claro, dime. ¿Cómo es conducto regular? Ya, es tus actividades, Verónica, ¿cierto? Sí. Ya, Verónica, generalmente los chicos envían sus tareas en la plataforma. Ahí le ponen el nombre y apellido de su persona y le envía directamente al profesor. Entonces, yo ingreso, me voy al área de calificaciones y ahí puedo ver las actividades. Y tiene una fecha. Sí, pero es que eso ya no está habilitado porque nada más tiene exactamente una fecha. Entonces, si quieren ver mi tarea por ahí, te parece, la respuesta está fuera de fecha y simplemente no puede enviarla. La única solución sería enviarla por mensajería. ¿Tienes problemas por enviar la tarea por el conducto regular? ¿A eso te refieres? Sí, porque me parece la respuesta está fuera de fecha.
¿Eso lo tienes solamente con mi curso o en otros cursos también? No, es una- o sea, cuando quieren ver la tarea, yo sí soy consciente de que algunas tareas he estado enviando y otras no, pero Ya. usted me dice que si quiero recuperar esas notas, lo envío por conducto regular, que sería responder tarea, Oh, ¿verdad? así es. Ya, bueno. Entonces, si yo voy ahí, como usted ya nos dio una fecha a la cual nosotros tenemos que responder a la tarea, ya no se va a poder, a Ah, no ser que usted lo vuelva a habilitar. ok. Sí, Verónica, pero he visto que algunos niños ya lo han hecho. ¿Qué es lo que han hecho? Dentro, cuando suben las tareas, suben los archivos. Por ejemplo, voy a dejar una sesión de esta actividad, la semana 14. Puedes subir la sesión de la semana 14 y también puedes acompañar otras fotos de las otras tareas que quizás por X factores no las has podido enviar. Y a esas fotos que tomes, simplemente la renombras, la pones ahí suponte semana 10 y el tema de la semana 10. A eso me refería. Ok, o sea, entonces la tarea que usted va a dejar hoy día la respondo también con las tareas anteriores. Pongo semana tal, las fotos y sigo semana tal y las fotos. Así es, semana y la fecha, por favor, Verónica, ¿ya? Ya, gracias. No, no te estoy ignorando, amigo Diego. Sí, dime, Diego. Ya. No, si tienes alguna preguntita, Diego, hazlo presente o si no, vía chat, no hay ningún problema, hijo, pero no te preocupes, no estoy ignorando a nadie. Felicito a mi amigo Diego por el desarrollo de sus actividades, muy bien, ahorita le voy a pasar la nota. Eh, Alison, que también está trabajando, está enviando. Chicos, envíen sus notas, envíen todos sus comentarios, no hay ningún problema, ¿ya? A ver, antes que me gane el tiempo, Profesor, ¿sí? Sí, Daniela, creo que ya ¿cierto? tomó, sí, creo que ya tomó lista y mi internet estaba fallando. Me conecté 10 minutos después, si no me equivoco. Mm, ya. No sé. Sí te he puesto, Daniela, no te preocupes. Es más, no, gracias, Daniela, no te preocupes. Voy a volver a nombrar a los chicos que están en mi lista, ¿ya? Si en caso no te nombro, por favor, vía chat. Aguirre, Guacañari, Hermosa, Morales, Peralta, Saavedra, Vázquez y Yataco. Son las personas que tengo en lista. ¿Hay alguien que no haya nombrado? Ya, debo entender que todos están acá. Listo, chicos. Hasta la siguiente sesión. Gracias. Cuídate, profe. De igual manera, chicos. Cuídense. Siempre es un gusto saber de ustedes. Adiós. Nos vemos.